Sean bienvenidos, respetables hermanos y hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo, República de El Salvador. Estoy transmitiendo a través del Alumbrador Cristiano en mi especial programa Te Daré lo Mejor. Vamos siempre a pedir la dirección del Señor. Posteriormente daré las instrucciones del mensaje de esta tarde. Gracias, Padre Eterno, porque me permites nuevamente presentar un mensaje de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta gran bendición, que sea de ayuda para todos los oyentes y que tú seas siempre honrado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Recuerden, todos los miércoles transmito este mensaje de la vida y ministerio de Cristo. Transmitimos a través de mi especial programa Te Daré lo Mejor y transmitimos para todo el continente americano y el mundo entero. Ahora vamos a ver un nuevo subtema y ese subtema es hacia el norte a Galilea. Realmente yo me emociono mucho al estar discerniendo acerca de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque es algo verdaderamente muy grandioso. Hacia el norte a Galilea. Vamos a ver la primera parte. Creo que voy a dividir este estudio en dos partes y voy a presentarles un ligero esbozo de lo que estaré tratando en este subtema. Vamos a ver de la primera Pascua a la segunda, y dentro de este tema de la primera Pascua a la segunda vamos a ver el traslado de Judea a Galilea, y ahí vamos a ver las razones para el traslado, el episodio de Samaria, la llegada a Galilea. Luego vamos a pasar a una relación general de la enseñanza que da Jesús en Galilea. Luego veremos el segundo milagro que hace Jesús en Caná. Pasaremos después a el traslado a Capernaum de Galilea, y por último vamos a estar viendo el llamamiento de 4 pescadores. Bueno, comienzo con esta parte pequeña introductoria a este tema que les estoy presentando, hacia el norte a Galilea. La lección para todo, hay una primera vez, trató sobre los primeros años del ministerio de Jesús en Jerusalén y Judea, según el relato de Juan. En este estudio, la escena se traslada hacia el norte a Galilea. Los relatos sinópticos se centran en el gran ministerio en Galilea. Eso es lo que vamos a estar viendo. El gran ministerio en Galilea, que duró cerca de año y medio. Imagínense, 18 meses teniendo la presencia del Señor Jesucristo. Esta lección pues tratará sobre asuntos preliminares relacionados con ese ministerio. Bueno, veamos el primer punto mayor de esta lección. Es hora de enrumbar hacia el norte. Por supuesto que todos estos enunciados están basados en los 4 evangelios, en Marcos, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, cuando digo es hora de enrumbar hacia el norte,
Jesús y sus discípulos estaban teniendo éxito en Judea al enseñar y bautizar aún más discípulos que Juan el Bautista. Dice en Juan capítulo 3, 22 y 26, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Luego pasemos a Juan 4:1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, en el apogeo que se da de este éxito, Cristo decidió que era el momento de salir de Judea y trasladarse precisamente, o sea, volver a Galilea. Era ese el momento que tocaba. Entonces, fueron dos factores los que contribuyeron al traslado en este momento en particular. Mateo y Marcos dieron una razón para la decisión. Noten lo que dice Mateo 4:12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso por Herodes, o sea, nosotros aquí podemos ver y vamos a consultar una cita un tanto alargada para enrumbarnos en lo que está sucediendo en estos momentos. Vámonos a Mateo capítulo 14 y vamos a leer desde el verso 1 hasta el 12. Dice que en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Acuérdense que ya había decapitado a Juan el Bautista, ¿verdad? Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Juan el Bautista fue muy franco con él. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento, porque cuando hacían un juramento no lo podían votar. Era una situación en la cual los reyes no podían quedar mal ante el pueblo. Dice, a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Bueno, yo estaba diciendo de Mateo 4:12 que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso por Herodes, volvió a Galilea. Mire lo que dice Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Herodes el tetrarca
vivía con Herodías, una sobrina y esposa de su hermano Felipe. El valiente Bautista le había dicho a Herodes: no te es lícito tenerla. Entonces, mire, esto había enfurecido a Herodías, que presionó a Herodes para hacer que arrestara a Juan. En Marcos 6, 17 al 19 nos dice: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Claro, evidentemente que en estos tiempos se daban situaciones de inmoralidad que no tenían nombre. El gobernante pues encerró a Juan en la cárcel. Más adelante se estudiará este tema con más detalle. Cuando uno lee que Jesús se retiró a Galilea después que Juan fue encarcelado, podría imaginarse que él estaba tratando de huir de Herodes al saber que el tetrarca también deseaba ponerlo en prisión. En realidad, Cristo se estaba dirigiendo a una parte de la tetrarquía de Herodes, porque miren lo que nos presenta Lucas 23 en los versículos 6 y 7. Dice: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Yo le pido a ustedes, hermanos y hermanas, que en este estudio de la vida y ministerio de Cristo tenemos que irlo analizando desde el punto de vista del desarrollo no solo religioso de la época, sino desde el punto de vista político, de los intereses que habían de Roma y de los intereses de la nación judía. ¿Por qué entonces el encarcelamiento de Juan motivó que Jesús se trasladara a Galilea? Hay quienes creen que Jesús estaba corriendo hacia el norte a dar ánimo a los discípulos de Juan que se encontraban en esa región. Una aclaración al respecto es que la mayoría de los estudiosos creen que Enón, dice aquí en Juan 3:23, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados. Entonces, la mayoría de los estudiosos creen que Enón estaba al norte de Judea, puede haber estado en Samaria. Entonces, yo estoy diciendo que hay quienes creen que Jesús estaba corriendo hacia el norte a dar ánimo a los discípulos de Juan que se encontraban en esa región para evitar que se dispersaran. Probablemente podría haber sucedido así, y es que no es para menos. Habían decapitado la cabeza de Juan el Bautista. Y evidentemente esto era para causar terror. Juan añadió otra razón por la cual Cristo pensó que era aconsejable salir de Judea. Mire lo que dice en el Evangelio de Juan capítulo 4, versículos 1 al 3. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos
habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fueron otra vez a Galilea. Usted tiene que ser suspicaz en este versículo 1, cuando dice: cuando pues el Señor entendió, note, que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Había mal propósito ahí. O sea, ¿cuál era ese mal propósito de poner en contienda a Jesús con Juan o a Juan con Jesús? ¿Verdad? Como quien dice: mira, aquel te está quitando el lugar, Jesús te está quitando el lugar, tú empezaste a bautizar y ahora Él está bautizando más de los que tú bautizas. Entonces, Jesús quería evitar una confrontación directa con los fariseos, al menos por un tiempo. Por esta razón, dejó la provincia donde la influencia de estos era más sentida, o sea, tenían más fuerza. Después de haber estado un año en Judea, Jesús y sus discípulos se fueron otra vez a Galilea. Otra aclaración podemos decir de Juan 4:8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Nos informa de que los discípulos de Jesús viajaron con él. Esto es muy emocionante, pues le iban acompañando. Veamos una parada de descanso. Y esta parada de descanso se ve en el Evangelio de Juan, casi todo el capítulo, desde el verso 4 hasta el 42. La ruta más directa para viajar de Judea a Galilea era por la provincia de Samaria. Sin embargo, la mayoría de los judíos, debido a su aversión con los samaritanos, tomaba una sinuosa ruta para viajar de una provincia a otra. Era tanto el odio, pues, que no querían ni ver a los samaritanos. Viajaban hacia el este, pasaban el Jordán y luego seguían sobre la margen oriental de este hasta que pudieran pasar a Galilea. Jesús, en cambio, viajaba directo hacia el norte, pasando por Samaria. Y en unos momentitos le digo la ventaja de hacer este viaje, de que Jesús, en cambio, viajaba directo hacia el norte, pasando por Samaria. Juan escribió que a Cristo le era necesario pasar por Samaria. Juan 4:4. Fíjense bien, le doy el énfasis a la palabra necesario. Tal vez le era necesario porque tenía prisa. Podía, mire, y esto es lo que quiero que le pongan cuidado, podía ahorrarse unos 3 días de viaje si tomaba la ruta directa. Es decir, el ir en la ruta directa a Samaria no tenía que dar una gran vuelta. Es como que si yo quisiera ir a San Miguel y voy a imaginar que no quiero pasar por determinado lugar y me voy a dar una vuelta por la ruta de la vía del Pacífico hasta Cajutla y después regreso para San Miguel, solo porque no quiero pasar por una ciudad intermedia porque no me llevo bien con esas personas. ¿Ve? Entonces, sin embargo, el hecho de que se detuviera en Samaria varios días, ¿ve? Porque fíjense que se ahorraba 3 días de viaje tomando la ruta directa. Dice el Evangelio de Juan 4:40,
Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Se quedó allí 2 días. Mire qué interesante. Hace improbable pues esta razón. Es más probable que le fuera necesario, porque él tenía como propósito hacer contacto con los samaritanos. Quería que los samaritanos también entendieran que para ellos también era la palabra de él. Y quería, como lo veremos posteriormente, quería darle salvación, pues. Lo que los judíos veían como una despreciable raza mestiza, Jesús lo veía como campos blancos para la siega. Mire lo que dice Juan 4:35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. O sea, ya están preparados, pues es lo que estaba diciendo. Hay que predicarles, hay que llevarles el mensaje que de veras ayuda al alma. Eso es lo que estaba diciendo. Bueno, en el centro de Samaria, Jesús encontró a una mujer junto a un pozo, lo cual dio como resultado uno de los más notables intercambios del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La conversación de Jesús con la mujer ha sido estudiada como un modelo de cómo llevar a las personas no religiosas a la fe. Y le voy a dar por lo menos 6 razones. 1. ¿Cómo entró en contacto con ella la mujer? Eso lo vamos a ver más adelante, lo vamos a estudiar. La mujer en un principio se retrayó porque ella le dice, ¿cómo tú puedes platicar conmigo siendo yo samaritana? Pues, ¿verdad? ¿Cómo entró en contacto con ella? 2, ¿cómo estimuló su interés? Estoy hablando del Señor Jesús para con esta mujer. ¿Cómo estimuló su interés? 3, ¿cómo corrigió el error? O sea, ¿cuál error? Que los samaritanos no se llevan entre sí con los judíos. 4, ¿cómo la guió a nuevas verdades? 5, ¿cómo la convenció de pecado? Y especialmente, número 6, ¿cómo cultivó la fe en el corazón de ella? Porque aquella mujer cuando se va maravillada del Señor Jesús. Como resultado de este único contacto, Cristo tuvo la oportunidad de enseñar a toda una ciudad. ¿Por qué? Miren lo que dice Juan 4:41. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Entonces, hay que entender pues por qué al Señor le interesaba pasar por Samaria. Hay que entender por qué el Señor no quiso dar esa gran vuelta que le implicaba 3 días desperdiciados. Al contrario, le pidieron que se quedara 2 días. Usó de ese tiempo que no desperdició para estar con ellos. Bueno, comienza la obra ahora en Galilea. Comienza la obra ahora en Galilea. Después de varios días con los samaritanos, Jesús y los discípulos reanudaron su viaje, viajando hacia el norte por el valle de Esdraelón. Al final llegaron a los montes del sur de Galilea. Cristo haría su más grande obra en esta provincia. Se lo repito,
Cristo haría su más grande obra en esta provincia. En vista de que Jerusalén y Judea constituían el centro del judaísmo en aquel tiempo, ¿por qué concentró Jesús sus esfuerzos en Galilea? Yo le doy 3 posibles factores, mis hermanos y hermanas. Número 1, Jesús había crecido en Galilea, de modo que esta era la región con la cual estaba familiarizado. ¿Ven? Había crecido ahí y eso usted lo entiende. Usted donde crece es la región donde está familiarizado, donde usted se mueve libremente, pues. Número 2, Galilea era la región más poblada. Y siempre esta es una de las tácticas que nosotros debemos de usar para regar la palabra de Dios. Debemos de buscar los lugares donde hay seres humanos, donde hay más población. Y 3, por regla general, los galileos eran más receptivos que los de Judea, al estar menos entusiasmados con las tradiciones religiosas. Todos los apóstoles, excepto Judas, eran galileos. Esto me trae a la mente cuando aquí en El Salvador fue misionero el hermano Rudy Rey. Estuvo como unos 4 o 5 años y después tuvo que salir para otra nación. Y cierto tiempo después que nos vimos, me dijo, hablando de la obra del Señor, ¿cómo le va en la obra aquí en este país?, le pregunté. Alexander me dijo, aquí es más duro, me dijo. El salvadoreño obedece de inmediato cuando se le presenta el Evangelio, me dice. Pero aquí en esta nación, cuando uno llega a la conclusión del plan de salvación, la respuesta de ellos es, lo voy a pensar. Y deciden obedecer 1, 2, 3 semanas o meses después, pero no de inmediato. Esta era la situación, pues, que se le presentó al Señor en este tiempo. ¿Cuál fue la situación? Trasladarse de Judea a Galilea. ¿Por qué? Por estas 3 razones que ya les he dado. Jesús había crecido en Galilea, de modo que esta era la región con la cual él estaba familiarizado. Galilea era la región más poblada y, por regla general, los galileos eran más receptivos que los de Judea. Entonces, al estar menos entusiasmados con las tradiciones religiosas, los judíos tenían una barbaridad de tradiciones religiosas que venían desde la ley mosaica, y entonces todo eso les ataba. Y por eso he dicho, pues, que todos los apóstoles, excepto Judas, eran galileos. Pero pasemos a otro punto muy importante, y es una cálida bienvenida. Una cálida bienvenida estando ya en Galilea. Las noticias del ministerio en Judea le precedieron. En Juan 4:45 dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que habían hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Luego en Juan 2:23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Voy a dar una nota aclarativa al respecto de esto que acabo de declarar sobre una cálida bienvenida.
El apóstol Juan inserta una extraña nota en Juan 4:44. Leemos: porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Esta podría ser parte de la explicación de por qué Jesús salió de Galilea. Sin embargo, en todos los demás lugares de los relatos del Evangelio, es a Galilea la que se presenta como la propia tierra de Jesús. Tal vez tenga como propósito servir de idea parentética para indicar que Jesús sabía que la cálida bienvenida que le dieron en Galilea no habría de durar. ¿Qué es lo parentético? Lo parentético es un dicho de una expresión que se intercala en otra constituyendo un inciso. Y le doy un ejemplo. Yo puedo decir, la clase política, creo yo, no está a la altura de lo que esperamos de ella. Entonces, lo parentético es decir una cosa para que se entienda otra cosa para que se entienda lo que se quiere expresar. En Mateo 13:57 dice: y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Mire, le voy a hacer una aclaración de esta aclaración que estoy dando. Yo le he leído ahorita de Mateo 13:57, pero le voy a leer de Marcos y de Lucas, porque hay diferencias, no de significado, sino hay agregados que son interesantes. Por ejemplo, mire lo que dice Marcos 6:4. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Y aquí está lo agregado: y entre sus parientes y en su casa. Mateo solo ha dicho y en su casa. Marcos dice y entre sus parientes y en su casa. Pasemos a Lucas 4:24. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta, aquí viene la diferencia, es acepto en su propia tierra. ¿Ven? Tres agregados que el uno con el otro se complementan, no se contradicen en ninguna manera. En ninguna manera, Silvia. En ninguna manera. Entonces, dice lo siguiente. Voy a seguir adelante, pues. Jesús comienza a predicar tal como lo había hecho en Judea. Comienza a predicar tal como lo había hecho en Judea. Marcos escribe de la siguiente manera. Dice en Marcos 14:15: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y crecer en el evangelio. También vamos a Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lucas escribió y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Entonces, mire, yo le voy a dar dos notas aclarativas. Cuando dice el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed. El mandamiento en el sentido de arrepentirse y creer es algo extraño. Por lo general,
las personas primero llegan a creer en Jesús, lo cual hace que se arrepientan de sus pecados. Tenga presente que Jesús estaba predicando a judíos que ya tenían una fe básica en Dios y algún conocimiento de las Escrituras. Necesitaban arrepentirse primero de no haber cumplido la ley de Dios, o sea, la ley mosaica, pues. Después necesitaban conocer acerca del Mesías, o sea, Cristo, y llegar a creer en Él. Bueno, otra nota aclarativa, dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Como regla general, las sinagogas tenían reuniones formales 2 veces el día de reposo. Se reunían una vez el lunes y una vez el jueves. El lunes y el jueves eran días de plaza. Mire, días de plaza en muchas ciudades. Yo le ilustro esto cuando yo era niño, y yo creo que ya cuando fui un joven todavía de unos 20, 30 años, yo no sé si lo que voy a decir todavía sucede en algunos de nuestros pueblos, los días de tiangue, o sea, días donde llegaban los ganaderos a vender sus reses a los interesados en comprárselas. Entonces, eran días de plaza en muchas ciudades, lo cual aseguraba una buena multitud. Las sinagogas podían abrirse también para reuniones informales en otros momentos. Estas circunstancias constituyeron excelentes oportunidades para que Jesús enseñara. Bueno, pasemos a otros aspectos, y otros aspectos son precisamente los milagros. Hablando de los milagros, Jesús, Silvia, ¿le pueden retirar porque me están perjudicando con lo que están hablando, por favor? Hablemos de los milagros. Jesús también comenzó a hacer milagros cuando estuvo en Judea. En Lucas 4:14 dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Esto se refiere a que Jesús ejercía el poder del Espíritu por medio de hacer milagros. El primer milagro después del regreso de Jesús tuvo lugar en Caná, ya lo hemos visto, cuando convirtió el agua en vino de primera clase. Bueno, voy a dar una nota aclarativa aquí en esta declaración del primer milagro después del regreso. La frase segunda señal de Juan 4:54, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Se refiere aparentemente al segundo milagro que se hizo en Galilea, siendo el primero el haber convertido el agua en vino. Juan 2:11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y este era el segundo. No hay duda de que Jesús había hecho otras señales, milagros, mientras estuvo en Judea. Juan 2:23 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Luego en Juan 3:2 dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios
con él. Jesús hizo otra visita al lugar. Dice en Juan 4:46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, lo que decía hace un momento. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo, tal vez Natanael, que era oriundo de allí. Juan 21:2 dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Lo había invitado a su casa en la cercana Capernaum. Doy una aclaración, Capernaum estaba al norte y a unos 30 kilómetros al este de Caná. Un oficial del rey, otra nota aclarativa, dice que el texto original nos dice literalmente hombre del rey. Es probable que este hombre fuera oficial del palacio de Herodes. Bueno, un oficial del rey tenía un hijo que estaba a punto de morir. Mire lo que dice en Juan 4, los versos 46 y 47. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Al enterarse de que Jesús estaba en Caná, se apresuró a pedirle que sanara a su hijo. El oficial le rogó a Jesús que viniera a Capernaum, pero Cristo le dijo, ve, tu hijo vive. Juan 4:50 dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El hombre creyó en Jesús y emprendió el camino a casa. Cuando llegó allí, se dio cuenta de que su hijo se había recuperado exactamente a la misma hora que Jesús le dijo que viviría. Miren lo que dice los versos 50 al 53 de Juan 4. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esto le causó una profunda impresión y el noble creyó con toda su casa. Yo voy a detenerme acá, hermanos, porque el tiempo ya es el tiempo de los casi 45 minutos. Les invito para el próximo miércoles para continuar con la segunda parte. Oremos. Nuestro Dios, Padre Celestial, te damos gracias por el mensaje que presentamos. Que sea para honra y gloria tuya, que sea para edificación de todos quienes escuchan en el continente americano. Y que, Señor, tú nos ayudes a vencer los obstáculos que las personas nos pueden poner para que esta palabra no se difunda. Tú tienes el poder, Señor. Sabemos que lo hacemos en la forma más decente y en la forma más adecuada, y que lo que hacemos es predicar tu palabra. Permite, Señor, que tu palabra corra, que tu palabra
se difunda, que no haya nada que nos pueda detener para que ella sea predicada. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.